Bien, nos vamos obviamente por articulaciones grandes. Todas las articulaciones desde la columna cervical, torácica o dorsal y lumbar se van a tener obviamente su nombre de acuerdo a la vértebra, ¿no? Si estamos hablando de la quinta lumbar con la cuarta, obviamente la articulación quinta con cuarta lumbar, ¿ya? Pero le vamos a poner el lugar donde está. Lo mismo va a pasar con las torácicas y las cervicales, excepto la primera articulación tiene nombre y apellido propio, porque está el atlas con el axis. ¿Por qué la artritis afecta al atlas con, obviamente, el axis? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué característica tiene esa articulación que la comprometa, siendo que la artritis, acuérdense que es periférica, por eso están ardiendo por acá, y aquí en el centro no hay nada, es periférica, de los hombros para afuera, de las caderas para abajo. No afecta el esqueleto axial, afecta el esqueleto periférico. Esa es una característica de la artritis, excepto, que es una pregunta de examen, por la primera articulación. ¿Por qué esa articulación se afecta? También se afectan las temporomandibulares. ¿Qué característica tienen mis manos, mis codos o mis hombros para que obviamente sean afectadas por esta enfermedad? La cadera tiene una cavidad y el húmero, perdón, el fémur va a tener una cabeza. Entonces tiene que haber alguien que recepcione o aloje a otra parte del otro hueso. Eso se van a llamar articulaciones biartrodiales. Segundo día de clases en anatomía. O sea, no fueron a esa clase. Ninguno. Reprobados en anatomía. ¿Quién fue su docente para que vaya y hable y les pida que les devuelva su plata a ustedes porque los estafó? Nombre necesito porque voy a hablar con él, de verdad. Quiero los nombres de los docentes de anatomía para que les devuelva su dinero. Han sido estafados todos. Están saliendo sin saber, obviamente, que me duele aquí, van a decir. Se llamaba esa parte. Creo que es parte de su brazo, le van a decir ustedes, ¿no? Entonces, hay que ubicarse en el contexto de este esqueleto. Por eso es la primera diapositiva. Porque sé que no saben todos, 99.9% de la UCEBOL, cero anatomía. No conocen la puerta del anfiteatro. ¿Saben dónde están? ¿No? Se van caminando y antes de llegar al anfiteatro hay varios snacks, bares y prostíbulos y un motel. Ustedes se entran ahí y no llegan a la práctica. Entonces, tienen obviamente que repasar anatomía porque les voy a preguntar todo el módulo, ¿no? Tengo que sacarlos por lo menos conociendo. Bien, entonces esta es una articulación biartrodial. ¿Por qué? Porque está, nos va a mirar desde arriba, ya, el axis, ya, que es donde, el atlas, que es donde asienta el occipital, y tiene su hueso de abajo una apófisis que se llama apófisis odontoide. Acuérdense de odontología, que no tiene nada que ver con los dientes, pero como está por la zona, lleva ese nombre. Entonces, esta es una articulación porque tiene una parte de este hueso que tiene obviamente una cavidad que la aloja y hace este movimiento, porque ustedes lo único que saben es decir, mira, no sé, no sé. De pronto, ¿sabe anatomía? No sé. Articulación biartrodial. Si no, no pudieran decir sí, no pudieran decir no, no pudieran mirar si obviamente estás copiando el de allá o estás copiando el de acá. No pudieran hacer esto y no pudieran hacer obviamente este movimiento. Circunducción, flexión, extensión, hiperextensión, lateralización, izquierda y derecha, ¿no? Entonces, todos esos movimientos son los que ustedes tienen que ir a buscar en el examen físico
de un paciente reumatológico. Entonces, la cabeza, ustedes en alguna práctica me han visto que me pongo por detrás del paciente y le voy haciendo movimientos con cuidado porque la columna es demasiado frágil, la cervical, y es lo primero que uno se fractura. Entonces, como ya conocemos que esta es la coxofemoral, esta es la articulación de la rodilla que tiene 3 articulaciones también, al igual obviamente que el complejo articular del hombro. La primera articulación es del fémur con la tibia, se va a llamar femorotibial. La segunda articulación es obviamente de la tibia con el peroné, tibio-peroné. Y la otra articulación es de un huesito que tenemos aquí adelante, que se llama ese hueso. ¿Ah? Rótula, pero es un nombre médico. Rótula dice el que me entrega la llave abajo. De tanto escucharlo ustedes, ¿cómo? Patela. Entonces la articulación se va a llamar patelofemoral. Bien, luego tenemos la articulación. A este complejo se va a llamar rodilla. Entonces, la rodilla, cuando uno dice mi rodilla, las rodillas, se está refiriendo a 3, si es las, a 6 articulaciones. Articulaciones grandes, solo 3. Se llaman grandes articulaciones. Las otras son pequeñas, ¿no? Bien. Y por último tenemos obviamente a las de articulación del tobillo, que va a depender obviamente si es la tibio-peronea, ¿ya? O la calcáneo-astragalina. Entonces tenemos que ver y si son los maleolos, si es el maleolo interno o el maleolo externo, que ustedes le van a llamar tobillo, ¿no? Los maleolos están en la parte siempre interna y externa y tenemos que ser claros con ella. Interfalángicas, distales, proximales, metacarpofalángicas, lo mismo va a pasar obviamente en el pie, ¿ya? Interfalángicas distales, proximales, metatarsofalángica. Y las, obviamente, intertarsianas, como obviamente las intercarpianas acá. Tarso, carpo, carpo, tarso. Anatomía básica, 4ª clase. Voy a hablar con su docente o voy a hablar con la gente que da anatomía, se lo juro. Tenemos reunión este sábado con todos los docentes y voy a presentar una queja formal por escrito. Que ustedes, 0 anatomía, que los han estafado y que les devuelvan su plata para que puedan repetirla. En el internado en la Caja Nacional devolvió un alumno que había aprobado inmunología. En esa época no había más que un grupo. Y ese alumno nunca fue mi alumno. Llegó internado y le dije, ¿con quién llevaste inmunología? Mudo. Con nadie. Le dije, la compraste la materia. Porque yo soy el único docente de inmuno, no había nadie más. Entonces me vine hasta la universidad, ahora yo docente. Docente responsable allá y docente acá. Busqué su Cardex falsificada a mi firma. Y aprobada la materia, lo hice volver. Ya. Suspendido tu internado, volvés a hacer inmunología con el docente que sea, menos conmigo. ¿Ya? Y después te inscribís internado. Entonces ustedes deberían de volver a primer año. Si en mí tuviera yo el poder, lo haría. Pero ahorita los chun están de candidato obviamente a la presidencia, no van a querer el escándalo que 40 alumnos vuelvan obviamente a primer año. ¿Pueden volver a primer año? Se puede, porque he visto alumnos que deben anatomía en el internado. Que han llegado a internado, les han habilitado internado y no han llevado anatomía. Bien, ya conocemos obviamente el esqueleto. Entonces, en reumatología, lo más importante en la reumatología es obviamente el esqueleto. Las articulaciones, por algo se llaman enfermedades reumáticas, porque van a doler, se van a inflamar, se van a deformar o van a provocar obviamente impotencia funcional, se van a anquilosar y nos van obviamente a dar una minusválida que puede ser moderada, severa
o puede ser total, ¿no? Nos puede tirar a una silla de rueda, a usar un bastón, a reemplazar obviamente una articulación, colocando una prótesis, una artrodesis, si una pierna tengo más corta que la otra, o me puede clavar a una silla de rueda o a una postración total, como pasa en algunas enfermedades que vamos a ver, ¿no? Siguiente. Entonces, la artritis reumatoidea es una enfermedad que ya desde 1859 fue descrita y fue obviamente plasmada dentro de los libros que se publicaban obviamente de medicina. Lo más importante es que va a empezar siempre por la sinovial, entonces me va a provocar sinovitis. Toda articulación, todo tendón, recuerden, en anatomía, tiene obviamente una bolsa sinovial. Las sinoviales tienen dentro líquido sinovial. El líquido sinovial es el que le va a dar obviamente la lubricación, la nutrición a un tendón, a un ligamento o a un cartílago o a una articulación per se. Entonces, si ustedes tienen un líquido inflamado porque la membrana sinovial está inflamada y el líquido es inflamatorio, entonces nos va a llevar obviamente a la destrucción. Desde este punto de vista, vamos a decir que el proceso inflamatorio que inicia en la sinovial, cuando la enfermedad empieza por las articulaciones, porque puede empezar por otro órgano, puede obviamente afectar esa inflamación a diversos órganos y sistemas. El paciente reumático y el paciente artrítico, en especial, no se muere de artritis, ¿ya? Ningún seguro médico privado, ni Bupa, ni Citizen, que son dos seguros americanos, cubren enfermedades reumáticas, porque el reumático vive hasta que se cansa, la artrítica entierra a sus hijos, a sus nietos y sigue viva. Entonces, no se muere cuando está bien tratada. Si ustedes que la van a tratar seguramente mal, ya se va a morir obviamente de un infarto. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio crónico ya me va a provocar vasculitis de las coronarias, me las va a cerrar y me voy a morir de un infarto, ¿no? O el paciente suyo, de ustedes, propio, de su propiedad, lo van a matar porque no lo van a saber tratar. ¿Por qué? Porque no lo van a saber diagnosticar. Entonces, de ahí es que decimos que la artritis cambia de su nomenclatura y se llama enfermedad reumatoidea. ¿Por qué? Porque afecta otros órganos. Yo puedo empezar con una enfermedad reumática, con una neumonitis, o con una fibrosis pulmonar, una carditis, con un infarto cardíaco, con una miopatía inflamatoria. O sea, puede aparecer cualquier síntoma y ser el debut no solamente iniciar por las articulaciones. Sigamos. Frecuente, obviamente, más en las mujeres. Hay diversas publicaciones, ustedes van a ver que 9 por 1, 6 por 1, o sea, 6 mujeres, 9 mujeres por un varón. Nosotros tenemos nuestras propias, obviamente, guías y nuestra propia epidemiología, donde aparentemente tenemos 16 a 90, dependiendo dónde estamos, ¿ya? Mujeres por un varón. Lo importante es que nosotros sepamos que es más frecuente en la mujer que en el hombre. Los números van a variar de zonas y obviamente lugares. La artritis, acuérdense que es propia de América. Nosotros obviamente somos los que más padecemos artritis reumatoide y está más ligada a las zonas amazónicas, o sea, la Amazonía y las zonas obviamente que tienen Amazonía como Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, son obviamente los lugares, junto con Brasil, que más artritis reumatoidea tiene, ¿no? Entonces, esto está relacionado posiblemente a la humedad. Se presenta obviamente en todas las razas, no discrimina absolutamente a nadie, decíamos la humedad. Su prevalencia es mayor en individuos obviamente que tienen factores socioeconómicos bajos. O sea, cuando yo no tengo plata, no tengo para comer ni para darle comer a mis hijos, voy a estar obviamente en depresión siempre. Y en la depresión se libera una citoquina que se llama depresina, y la depresina es proinflamatoria, gatilla la enfermedad. O sea que si ustedes se deprimen porque no saben anatomía, pueden desencadenar una artritis reumatoidea. Vamos a ver por qué. Más frecuente cuando existen antecedentes de la enfermedad. Si mi madre es artrítica, mi abuela es artrítica, mi padre es artrítico, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todas mis hermanas, todas mis tías,
pues seguro que yo voy a desencadenar la enfermedad en algún momento de mi vida. O sea, el antecedente es más que importante y vamos a ver por qué. A cualquier edad, dijimos, artritis reumatoide juvenil, idiopática infantil, artritis del adulto y del adulto mayor. La preferencia está siempre, obviamente, entre los 30 y 60 años. O sea, es una enfermedad, estamos hablando de la del adulto, que se va a presentar, obviamente, en esa parte de nuestra vida, digamos. Etiología, genética, decíamos antecedentes, multifactorial, varios factores que le podemos echar la culpa, infecciones que pueden incidir en un paciente que tenga, obviamente, genes vinculados obviamente a la artritis, la cual obviamente la enfermedad va a ser solapada. Pero acá obviamente hay una razón. Dele la próxima, si no volvemos. Bien, está bien. Genética. Ya conocemos obviamente la HLA y la HLA está relacionado con el grupo D en el gen, en el alelo R, obviamente en el punto 4. Entonces, si ustedes le dicen, o yo le pido a un paciente con artritis y me dice, quiero saber si mi hija tiene la predisposición genética, le puedo hacer obviamente un antígeno, ¿ya? Y es simplemente un estudio cromosómico donde me va a arrojar si tiene obviamente el factor hereditario o no. O sea, ya podemos conocer la genética de esta enfermedad. El anticuerpo anti-CCP o antipéptido citrulinado, ¿ya? CCP es específico de la artritis reumatoide. Ayer vino a verme un muchacho joven, 30 años, no fue ninguno de ustedes a práctica, gracias a Dios, pues no le van a entender, que tiene factor reumatoide negativo, PCR negativo, pero tiene CCP de 440. Entonces, es obviamente un paciente que tiene solo el anticuerpo, pero no tiene dolores articulares. Se lo hizo porque su madre tiene artritis. Y apareció una hermana con artritis, entonces dijo, yo también me lo hago para ver si yo también tengo, porque tenía dolores articulares, pero no tiene una artritis reumatoide clínicamente diagnosticada. CCP, acuérdense, específico de la artritis. Y el otro antecedente, obviamente, es el que todos ustedes usan. Los veo yo, obviamente, fumando cigarros electrónicos y tabaco, ¿no? Entonces, el tabaquista termina con artritis reumatoide, temprano o tarde, en la vejez, a media edad o dependiendo cuándo fumó, ¿ya? Los argentinos, por ejemplo, de 10 argentinos, 8 fuman. Les van a ver que desde los 12 años están fumando. Y fuman, se bajan obviamente a su edificio y fuman afuera. Y charlan y fuman, se tiran 4 cigarrillos. Yo los veo a ustedes fumando en la calle, en un boliche o en un antro, en Buteco o en Chopao. Le agarro la cajetilla y se la meto por la boca. Y le tiro para su manazo. Bueno, no tiro manazo, tiro billeterazo. Yo con la billetera le doy a la gente, ¿ya? Y después le tiro 100 pesos para que se compren una compresa y se curen. Nunca le peguen a nadie, tírenle un billeterazo. Si su billetera tiene plata, va a doler más. Pónganle quinto de 2 pesos para que duela. Menor incidencia en pacientes que tienen obviamente otros antígenos como el DR5, el DR2, el DR3 y el DR7, que están dentro de obviamente el grupo familiar, pero obviamente que tienen un alelo distinto, ¿no? Pero en algunas poblaciones van a ver obviamente en chino, en japonés, o sea, cada uno va a tener. A nosotros nos importa el que obviamente está predominando en América y específicamente en América del Sur. Sigamos. Es distinto ver una sinovial, ya desde el punto de vista de anatomía patológica normal, de un inflamado, donde vamos a ver obviamente un conglomerado obviamente de polimorfos nucleares y macrófagos, que son los que están dando el proceso inflamatorio dentro obviamente de la pared o de la membrana sinovial. Sigamos. Nuestros actores obviamente más importantes van a ser obviamente el macrófago, que va a ser la célula presentadora de antígeno. Acuérdense que aquí ya tenemos un antígeno que se llama nuestro antígeno, factor reumatoideo, o anticuerpo anticitrulinado CCP, ¿no? Entonces el macrófago va a tratar de destruir obviamente a ese antígeno. Como no lo va a poder hacer, lo va a presentar al linfocito T o al linfocito B. Este elaborará inmunoglobulinas que se llaman IgM. El factor reumatoideo es un IgM
y el CCP es una partícula muy minúscula de, obviamente, ese IgM o de esa IgM. ¿Ya? Habrá IgG porque está en el linfocito T. El linfocito T va a tratar, obviamente, de mejorar la calidad, obviamente, de ese escenario inflamatorio siguiente, ¿ya? Donde van a aparecer ya macrófagos, obviamente, que han sido llamados por la timotaxima para que vengan más, ¿ya? Se repliquen también, obviamente, los B y los T y el escenario vuelva, obviamente, a tornarse hiper mega inflamatorio. Mientras más personajes lleguen al escenario, mayor, obviamente, dolor vamos a tener. Las células dendríticas también hacen de APS, pero van a estar ahí provocándonos o haciéndonos o dándonos la sensación de dolor, ¿no? Entonces ya tenemos obviamente una membrana totalmente inflamatoria. Sigamos. Manifestaciones. Una artritis clínica típica va a empezar obviamente con molestias en las articulaciones. Yo la voy a sentir que amanece rígida mi mano y obviamente hago algún movimiento y en 5 minutos está recuperada su movilidad, ¿no? Esos síntomas van a preceder obviamente en semanas o meses a la articulación ya bien dañada o inflamada. El dolor, la inflamación y la tumefacción de una o varias articulaciones va obviamente a comprometer con mayor frecuencia siempre. Acuérdense, empieza por las manos. Las manos son las más agredidas, las manos van a ser obviamente las que más datos nos van a dar, aunque sean silentes, ¿no? Luego le van a seguir las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, los codos, las tibiotarsianas, las metatarsofalángicas, las rodillas, hombros. Y acuérdense que el paciente va a tener rigidez, o sea, no va a poder cerrar, ni abrir la mano, no va a poder hacer esto. Amanecen rígidos como robot y a medida que va pasando las horas, ya van ablandando y se van mejorando. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué hay rigidez? Matinal, amanecen rígidos. No se pueden levantar, hay que levantarlos. Tienen que utilizar, obviamente, un poquito más su cerebro. Una articulación que dijimos que tenía sinovial. Entonces, en las noches, todo el líquido sinovial que estaba afuera, imagínense que es una rodilla, ingresó adentro de la articulación. ¿Por qué? Porque yo estoy en reposo, no estoy en movimiento. Entonces, al estar en reposo, se relaja y todo ese líquido entra y la articulación queda totalmente, vamos a decir, descomprimida, pero llena de líquido. Entonces, eso hace que obviamente amanezca rígida mi articulación. Yo la muevo y saco obviamente el líquido afuera. Y me van a decir, el paciente va a decir, en la noche mi rodilla está súper inflamada, porque todo el líquido está afuera. Y en las mañanas amanece menos inflamada, pero dura. Entonces ya saben, porque se los voy a preguntar, porque el líquido sinovial ingresó a la articulación y salió obviamente de las bolsas sinoviales. Bien, esa rigidez tiene que durar por lo menos matutina, ¿no? Más de 30 minutos. Menos de 30 minutos es cualquier otra enfermedad reumática, menos esta. Acuérdense la palabra simétrica. Si me duele una articulación, muñeca, me tiene que doler la otra. Simetría. Acuérdense, en la imagen que vimos al principio, todas eran simétricas, las dos rodillas, las dos caderas, las dos manos, los dos tobillos, todo de a dos. ¿Ya? Siguiente. Una artritis atípica, o sea, no es la clásica que nosotros vamos a encontrar, puede empezar solo con dolores articulares. O sea, no necesariamente va a haber artritis, puede haber solo artralgia, ¿no? El comienzo por los síntomas generales puede empezar al revés. Yo puedo empezar con fiebre, ¿ya? De origen desconocido. Fiebre, 30 días, 40 días con fiebre. Me hacen todo lo que ustedes quieran. Estamos hablando desde el punto de vista infectológico y no van a encontrar absolutamente nada. El paciente sigue con fiebre. Entonces, uno tiene que pensar ahí, antesito debería de pensar por lo menos a las 2 semanas, cuando los cultivos son negativos, de que el paciente obviamente está cursando con una enfermedad inmunológica y pedirle un perfil reumatológico, ¿no? No te durmas que lo vas a tumbar tu celular. Te noto, te veo y te siento.
percibo. El médico tiene que ser así, tiene que estar atento a todo, a que se va a caer el techo. Este edificio en cualquier momento se cae, porque se movía este edificio hace unos 3 años. Caminaba uno y flash se va para allá. Caminaba, le han puesto unos refuerzos, no crean que no estamos a salvo, para que ya no se mueva tanto. Les juro por Dios que se movía. Y en varias oportunidades salimos todos afuera evacuados. Unos se tiraban por la ventana, porque no, yo bajé por la escalera. Los que suben por el ascensor están sonados, porque eso van a quedar atrapados en ese ascensor y van a morir aplastados como ratas. Entonces el paciente puede empezar solo por un síntoma totalmente distinto a una articulación. O sea, fiebre, puede tener tos, puede tener disnea, ¿ya? Puede tener dolor abdominal. Entonces está empezando por síntomas totalmente distintos. Compromiso de tejidos blandos. Siempre, obviamente, la tendinitis, la tenosinovitis son parte de la artritis, ¿ya? Y estos pacientes pueden, obviamente, tener inflamadas esas partes blandas. El compromiso de los tejidos blandos, la artritis siempre va a ser, obviamente, aguda. O sea, me eché sano y al día siguiente desperté y estaba totalmente inflamado. Eso va a llamar poliartritis o reumatismo poliandrómico. O sea, que amanecí echado y no me pude levantar, mover y estaba rígido y obviamente con dolor. Esos son episodios obviamente de reumatismo poliandrómico, son episódicos, pueden ser 2 o 3, obviamente de ser con una artritis típica. Sigamos. Cuando la inflamación persiste en el tiempo, ya más corto obviamente va a ser el periodo de evolución, nos va a acortar ese tiempo. Y las deformidades van a aparecer, ¿no? ¿Qué deformidad voy a tener en artritis? Laxitud de las estructuras. Es como cuando revisamos un paciente que es hiperlaxo, o niños o hombres que tienen, obviamente, o niñas que tienen hiperlaxitud, se los llama, obviamente, hombres elásticos, hombres de plástico, son los típicos, obviamente, contorsionistas que actúan en el Circo del Sol o el Circo del Soul Lake. ¿Han ido a verlo? Bueno, ustedes van a donde, ¿qué se llama? El Cambita y el no sé cuánto, el Tío Moropa. Cuando vayan al Circo del Sol o Circo Sol, es un circo obviamente de Francia, van a ver verdaderos contorsionistas ahí que hacen barbaridades. Y van a ver obviamente debilidad de esos ligamentos, tendones y de las capas articulares. Ese desequilibrio nos va obviamente a alterar las fuerzas físicas y ahí van a venir las deformidades que pueden ser en cuello de cisne, en ráfaga o pueden ser obviamente en desviación cubital, que lo vamos a ver a continuación. Sigamos. Entonces, esas fuerzas físicas han logrado de que todos mis dedos se vayan obviamente a la región externa. ¿Qué hueso es este? Obviamente es el cúbito, acuérdense, apófisis estiloide. Entonces, esto se va a llamar desviación cubital, ¿no? Por hiperflexión. Sigamos. Cuando tenemos los dedos que van a apuntar a distintos lados, es como se llama dedos en gatillo o dedos en escopeta, van a disparar a distintas zonas. Entonces, a esto le vamos a llamar dedos en ráfaga, porque van a ser ráfagas distintas que van a disparar a distintos lugares. Sigamos. La piel del paciente reumático se va a volver adelgazada por el proceso inflamatorio, porque es una enfermedad del tejido conectivo, es una colagenopatía y va a desaparecer ¿quién? Las fibras elásticas y las fibras de colágeno. Entonces la queratina de la piel se vuelve prácticamente transparente, desaparece y la piel se vuelve demasiado delicada. Entonces un pequeño rasguño va a ocasionar obviamente un sangrado en esos pacientes. Y obviamente ese tejido conectivo del que estamos hablando, el pie tiene almohadillas o cojinetes que nos sirven para obviamente que el pie no choque contra el piso, ¿ya? Peor digamos que ustedes usan chinela, los brasileros, ¿ya? Se están golpeando prácticamente el talón y eso les va a provocar un trauma. ¿Por qué? Porque desapareció el cojinete y está chocando. La chinela, que no es obviamente lo más ergonómica que digamos, es cero ergonomía, ¿ya? Y uno debe usar siempre un zapato Skechers, $450. Ustedes obviamente usan el de 25 pesos comprado en Kumabi. Es para que no se olviden, yo no los ni los estoy maltratando. Siempre vayan a Kumabi, acuérdense. Si me ven, ni me saluden, les tiro para su billeterazo.
Ya. Ahí nos vamos a encontrar reuniéndonos nadando. Al perderse esos cojinetes, obviamente, la piel se va a volver, obviamente, débil y se nos va a ulcerar, ¿no? Y nos van a aparecer los espolones calcáneos, nos van a aparecer, obviamente, algunas insinuaciones de osteofitos o picos del loro, y eso va a hacer, obviamente, que esas callosidades se puedan ulcerar. Sigamos. Las sinovitis crónicas son esas bolsas sinoviales que ya las vemos, que no tienen calor, no hay dolor, sino que están obviamente ahí y se llaman sinovitis crónica porque el paciente ya convive con ellas, ¿no? Y al terminar el día, termina uno de caminar y esas obviamente sinoviales están suculentas. A eso le vamos a llamar hinchazón, que es distinto a inflamación. La inflamación tiene calor y la hinchazón es solamente un derrame articular, ¿ya? O derrame de líquido. Sigamos. Algunos de ustedes que fue a práctica, vimos un paciente con nódulos reumatoideos. Cuando uno ve un nódulo reumatoideo, el diagnóstico está hecho. No necesitan ustedes contar las articulaciones, ni pedir el CCP, ni el factor reumatoide, ni el PCR, ni la radiografía, ni nada. Porque nódulo reumatoideo es signo patológico característico de artritis reumatoide, ¿ya? Entonces, estos nódulos van a aparecer en las regiones siempre, obviamente, flexoras, por lo tanto, encima, por atrás, ¿ya? En los talones, en la parte, obviamente, de la región aquiliana. Nunca lo echen porque dentro, obviamente, de esos líquidos sinoviales, examen existe ya un tejido o un tipo de líquido mucho más condensado que se llama panus, ¿ya? Y el panus no es nada más que ese líquido concentrado, lleno obviamente de IgM y de detritus que sean obviamente digeridos por los macrófagos. Cuando yo los pincho, lo que hago es fistulizarlos y van a drenar todo el tiempo y casi nunca se cierran, entonces es mejor no tocarlos. El metrotexate, que es un medicamento Golestan, tratamiento de la artritis, hace desaparecer estos nódulos. Entonces, si no desaparecen con ellos, tiene que convivir el paciente con estos nódulos, ¿no? Importantísimo, ya saben, su contenido panus, ya articular, que es obviamente, nodular, que es un tejido que parece leche condensada. Es idéntico en densidad y en color. Cuando se sirvan leche condensada, con eso están comiendo un nódulo de un paciente con artritis y así dejarán el asco, ¿no? Les va a dar asco. Sigamos. También decíamos que la artritis puede presentarse con síntomas sistémicos y compromisos obviamente fuera de las articulaciones. Si el músculo obviamente está afectado y sus ramas adyacentes, van a aparecer estos nódulos que vimos, que aparecen en los sitios de presión, polecraniana, aquiliana, occipucio, acuérdense que es acá, son de tamaño variable, firmes, no dolorosos y no se adhieren a la piel, o sea que los podemos movilizar. Anemia, el paciente va a tener una anemia normocítica, normocrómica, porque es una enfermedad crónica, ¿ya? Y rara vez va a tener hipocromía. Si tiene hipocromía o microcitosis, es porque el paciente está tomando mucho AINE y le está provocando sangrado por ahí, que no lo podemos detectar o no lo ha visto él porque es un microsangrado o el llamado sangre oculta en materia fecal. Compromiso cardiovascular. El pericardio puede estar inflamado porque es una enfermedad inflamatoria, pericarditis, ¿no? Si el músculo está inflamado, miocarditis. Inflamatoria, acuérdense, la artritis es inflamatoria. Endocarditis, obviamente, de origen inflamatorio. Enfermedad coronaria, dijimos, ¿por qué se mueren los pacientes de ello? Porque producen una vasculitis permanente o de las coronarias, ¿ya? Y eso va a cerrar porque las arterias coronarias son de pésimo calibre y frágiles, obviamente, de que se puedan colapsar, se puedan cerrar, estenosar y provocarnos un infarto dependiendo de la zona. ¿Cuántas arterias hay coronarias? Básico, anatomía. Segundo día cuando uno lleva la parte cardiológica. Soy reumatólogo y te estoy preguntando algo de cardiología. Si yo lo sé, lo tenés que saber vos, porque yo soy médico general, igual que vos. Voy a hablar con tu madre. Lo peor que puede hacer, obviamente, un alumno de la universidad es que el docente pida hablar con el padre de familia. Y que yo llame a tu padre. Le voy a contar una anécdota. Tenemos todavía tiempo. Había una alumna interna de la Universidad Católica, ya saben
Los pacientes mueren de infarto, no enojen a la gente. Fibrosis miocárdica. El corazón está obviamente, o su capa más externa se vuelve tan rígida que obviamente nos va a provocar una insuficiencia cardíaca de origen obviamente restrictivo, porque ya ese pericardio se vuelve duro, rígido, como que fuese obviamente una caparazón. Ya no tiene la flexibilidad, porque vuelve a preguntarles o a decirle, esta es una enfermedad de tejido conectivo, se desaparece el colágeno, porque es una colagenopatía. Entonces, al desaparecer, las fibras ya obviamente no se distienden, estamos hablando del pericardio y de la pleura, entonces vamos a terminar con una insuficiencia respiratoria restrictiva, porque no voy a poder obviamente insuflar porque me va a doler, ¿no? Y el corazón va a pasar lo mismo en sístole y diástole, porque ya esa se va a ver disminuida con una fracción de eyección baja. Las válvulas también van a ser inflamadas y van a ser destruidas. ¿Por qué? Porque también son de tejido conectivo. Son todas de fibras elásticas y todas tienen colágeno. Entonces nos va a provocar una enfermedad valvular. Cuando me refiero a enfermedad valvular, ¿a qué me refiero? Has llevado cardiología, ¿no ves? ¿Y aprobaste con? No. ¿Cómo uno se acuerda perfecto? Yo te digo, en cuanto aprobé anatomía, hasta la última que fue hematología. Estás enseñando mal a ese feto que tenés ahí dentro. Estás mintiendo a él, no a mí. Porque él está percibiendo que tu corazón está tucu, no siendo es mentira. 51 en cardiología. Cuando uno habla de enfermedad valvular, se está refiriendo a que tiene algo de estenosis y algo de insuficiencia. A eso le vamos a llamar enfermedad. Entonces, las enfermedades valvulares pueden ser estéticas o pueden ser, obviamente, lo que les dije. Y las vasculitis, ¿no? La enfermedad vascular, que es el proceso inflamatorio que sucede dentro de la mucosa del vaso sanguíneo, y es una de las enfermedades más agresivas que puede existir, o complicaciones. Todas las enfermedades reumáticas cursan con vasculitis, todas las enfermedades infecciosas cursan con vasculitis, ¿ya? Las por virus. Cuando llevemos vasculitis vamos a ver obviamente las clases de vasculitis que tenemos, ¿no? Esta es una vasculitis de origen reumatológico. Sigamos. En el aparato respiratorio, fibrosis intersticial es muy común obviamente y es causa de muerte del paciente porque mueren obviamente con insuficiencia respiratoria, ¿no? El corazón se vuelve fibrótico y hay mucha disminución de lo que vendría a ser el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces estos pacientes mueren por hipoxia, insuficiencia respiratoria, ya no ventilatoria. Nos puede obviamente inflamar toda la parte de los anillos que son cartílagos y el cartílago se va a inflamar. Entonces yo voy a tener laringe inflamada. ¿Por qué? Porque estos cartílagos se van a inflamar. Nódulos parenquimatosos que pueden aparecer en todo el tracto respiratorio y también las arterias del pulmón se van a obviamente inflamar y nos va a provocar arteritis pulmonar con hipertensión pulmonar y por ende el paciente también va a morir obviamente por un core. Compromiso neurológico, el más común y el más frecuente es la inflamación de la cápsula muñeca que me va obviamente a comprimir obviamente el túnel carpiano y me va a atrapar al nervio mediano y por ende me va a dar una mano en garra. Eso hay que liberarlo o con un antiinflamatorio local, una infiltración, o le vamos a pedir al traumatólogo que lo libere al túnel carpiano haciéndole una cirugía ya y liberándolo al nervio, si no vamos a tener una mano que no nos va a dar nada. Psicológico, ansiedad y depresión que nos va a llevar a la muerte, ¿no? El paciente con artritis reumatoide y que tiene una madre o tuvo un padre que terminó obviamente en una silla de ruedas, se ve reflejado allá y decide por depresión tirarse del edificio Ambassador. Segurísimo que te morís, ¿no? Y entonces, antes de que ustedes traten a un paciente, mándenlo al psicólogo para que su duelo sea más corto. El duelo es como haber perdido algo, han perdido ustedes la salud y saben que eso no se recupera porque es una enfermedad crónica que lo va a acompañar para toda la vida, es discapacitante y va a terminar obviamente seguro. El muchacho me decía, doctor, voy a terminar en silla de ruedas como mi madre, o sea, se veía allá, tiene 30 años.
¿no? Y obviamente no hay que mentir. En el ojo, ya saben, el ojo reumático es un ojo obviamente complicado y complejo. Nos puede afectar la esclera, la periferia de la esclera, epiescleritis, queratitis, que es solamente la córnea, uveitis, todo el ojo, úlceras de córnea e hipertensión intraocular. Entonces, el ojo reumático, y podemos tener un síndrome seco, obviamente secundario. La artritis es la enfermedad primaria y como secundarismo va a tener obviamente un síndrome de Sjögren, que es solamente un síntoma más, ¿no? El síndrome de Sjögren se caracteriza por sequedad de ojos, sequedad de piel, sequedad de vagina, sequedad para el tubo digestivo, constipación, estreñimiento, o en el tubo respiratorio, sequedad de todo el tubo respiratorio y empezamos y eso es porque se está secando la garganta y se va secando absolutamente todo. Es una enfermedad que está relacionada con la glándula de secreción exócrina, todo lo que va a producirse para afuera, saliva, lágrimas, secreción uretral, moco, obviamente el tubo respiratorio, moco el tubo digestivo, líquido, jugo gástrico, entre ellos obviamente el ácido clorhídrico, jugo intestinal, entre ellos obviamente tenemos la bilis, tenemos obviamente el jugo pancreático. Entonces, todo eso se va a ver disminuido o a veces abolido. Eso es síndrome de Sjögren, que lo vamos a ver como una materia aparte, ¿no? Entonces acá tenemos cardiomegalia o un corazón en botellón o en copa de champán, si quiere llamarlo, y la fibrosis pulmonar, que es obviamente la que nos va a dar una gran grave complicación. Yo creo que la peor complicación que un paciente reumático pueda tener es la afección pulmonar, porque uno los ve morir y mueren totalmente lúcidos. Sobre las úlceras que decíamos, ¿no? Por adelgazamiento de la piel y obviamente a veces el pie rosa con algún tipo de zapato se ulcera y se complica, ¿no? Difíciles de tratarlas. Y las epiescleritis, donde vamos a ver todo totalmente dañado con una úlcera ya en formación. Sigamos. La artritis reumatoide tiene criterios diagnósticos. Todas las enfermedades tienen criterios diagnósticos, todas las enfermedades, por lo menos reumáticas, ¿ya? Estos son los criterios del Colegio Americano, fueron publicados en 1987, estuvieron hasta el 2010 vigentes y ahora tenemos otros criterios. En aquel momento, obviamente, era artritis de 3 o más áreas, artritis de articulaciones obviamente pequeñas, principalmente de las manos, inflamación simétrica, nódulos reumatoideos, el factor reumatoide que esté positivo, cambios característicos obviamente en las radiografías, principalmente de las manos. Las 4 primeras deben mantenerse al menos 6 semanas, o sea, el tiempo es importante, y deben cumplirse 4 de estos 7 criterios para llegar al diagnóstico. Eso era lo que se decía antes. Es importante conocer el diagnóstico anterior o cómo se hacía el diagnóstico y lo actual. Dele la siguiente. Sí. Si no hay simetría, estás dentro de una artritis atípica. Acuérdate que dijimos que habían dos. Una que tenía, la típica tiene que tener lo que es típico. Dolor simétrico, inflamación simétrica y daños articulares radiológicos simétricos. El espacio articular tiene que disminuir de manera simétrica. O sea, es todo simétrico. Estamos hablando de artritis típica. La típica, pues cualquier cosa, ¿no? Bien, estos criterios que fueron obviamente discutidos por la Liga Europea y el Colegio Americano para ponernos de acuerdo y hablar obviamente de todos el mismo idioma, cambia obviamente ya el diagnóstico. Tenemos que tener 6 puntos de esto para poder obviamente llegar a 6 o más, ¿no? Compromiso articular, las articulaciones. Si es una articulación mediana o grande, 0, o sea que no vale nada. Si yo tengo una monoartritis, tengo que pensar en artritis séptica, no en artritis reumatoide. Por lo tanto, la descarto. De 2 a 10 articulaciones medianas o grandes, 1. O sea, las grandes articulaciones no hacen diagnóstico o no pesan en el diagnóstico. 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2. Y si son más de 10 articulaciones o 4, 3. Si son, más de 10, 5. O sea, que si yo tengo más de 10, con una sola mano debería tener diagnóstico, pero si tengo las 2 muñecas o las 2 manos, tengo 32 articulaciones en mis 2 manos, ya está hecho el diagnóstico clínico. A laboratorio.
El factor reumatoide CCP negativo, por ende, obviamente la descartamos, al menos uno de ellos a títulos bajos, 2 puntos, al menos uno de ellos positivos a títulos altos, 3 puntos. Y el tiempo ya de la sinovitis, menos de 6 semanas 0, más de 6 semanas 1, y los reactantes de fase aguda, acuérdense que son la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, ya con valores obviamente negativos no vale absolutamente nada, y si están alterados o positivos vale 1 punto. Entonces tenemos que tener 6 de ellos para que obviamente consideremos el diagnóstico. Acá la radiografía ha sido eliminada, ¿no? Sigamos. Métodos diagnósticos. La clínica obviamente es simple para que nosotros podamos obviamente hacer el diagnóstico con la clínica y la alta sospecha. Ya vamos a pedirle un laboratorio donde vamos a pedir un hemograma. En el hemograma nos vamos a encontrar con una anemia normocítica normocrómica, leucocitosis leve, ¿no? 10.000 es lo normal. Vamos a tener un paciente con 11.000, 12.000, 12.500 blanco. Trombocitosis, son un indicador inflamatorio agudo, por ende obviamente vamos a tener trombocitosis por encima obviamente de las 350.000 plaquetas o 450.000 según el laboratorio. La velocidad de sedimentación globular obviamente aumentada en fases agudas, el factor reumatoide, es una IgM, tiene que tener mayor a 30 obviamente unidades por mililitros. Los anticuerpos contra péptido C o llamados anti-CCP positivos, la proteína C reactiva acelerada o aumentada o positiva. Estos anticuerpos antinucleares o ANA tienen que ser moteados gruesos porque estamos hablando de que esta es una enfermedad de origen conectivo o del tejido conectivo o conectivopatía. El líquido sinovial, si obviamente nos atrevemos a hacerle una artrocentesis, lo mandamos al laboratorio, vamos a ver que tiene obviamente todo lo que tiene algo inflamatorio, ¿no? Predominio de polimorfos nucleares, proteínas obviamente con su coágulo de mucina, medio pobretón, pero la viscosidad va a estar es más viscoso, la densidad obviamente va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque ese líquido es mucho más denso. Si el macrófago fagocita obviamente a algún pedazo de membrana sinovial, se van a ver estos cuerpos de arroz que son típicos obviamente en la descripción de los laboratorios hechos bioquímicos. Sigamos. En la radiografía vamos a ver tumefacción de partes blandas, o sea, la hinchazón que tiene el paciente, la osteopenia, que es la descalcificación, disminución del espacio articular simétrico, le decía que todo simétrico, ¿no? Periostitis, o sea, inflamación del hueso perióstico vinculado o relacionado a la articulación, las erosiones, pregunta de examen, ¿no? El signo radiológico patognomónico característico de una artritis reumatoide son las erosiones. Si hay erosión, es artritis. Si no hay erosión, en duda, ¿no? Destrucción articular, ya en las avanzadas, las subluxaciones y luxaciones, alteraciones de alineamiento, vamos a ver obviamente genovaro, genovalgo en las piernas, y en los brazos acortamiento, o están en flexión o están en hiperextensión, ¿no? Son daños que los vamos a ver. En las partes blandas, el quiste popliteo, que se llama quiste de Becker, que siempre aparece obviamente en esta parte de la pierna, y los nódulos obviamente reumatoideos o nódulos subcutáneos que ya vimos las imágenes. Sigamos. En la radiografía decíamos que la disminución del espacio articular tiene que ser simétrico, tanto en este tercio como en este tercio, como en este tercio, no tiene que haber cartílago. Si está así, yo voy a pensar que es una artrosis, porque la artrosis es asimétrica. Diferencia entre esta y esta es que acá es regular la pérdida, aquí es solamente del tercio interno. El tercio externo está, vamos a decir, relativamente conservado el espacio. Simetría, todo tiene que desaparecer. Sigamos. Osteopenia. La osteopenia es la disminución de la densidad ósea en la región yuxtaarticular o periarticular. Acá está normal, acá está normal. Densidad ósea radiológica, ¿ya? Erosiones. Vamos a ver erosiones que son marginales, que están en los márgenes de los huesos, ¿ya? Acá vamos a tener luxación, subluxación, subluxación y una erosión magnificada. Erosión es como que se comió el queso. Sacó un pedazo, idéntico, ¿ya? Sigamos. Pronóstico. La evolución de la enfermedad, acordémonos que es agresiva y sí,
va a ir progresando y va a ir tomando otras articulaciones y no podemos decirle esto es nada, la vamos a tratar de dominar, no. Vamos a ir viendo cómo va evolucionando porque en cualquier momento se nos descontrola. La remisión tenemos que darle una esperanza de que puede remitir o dormirse la enfermedad en algún momento y quitarle la medicación, pero tiene que reunir criterios para ello. La mitad de los pacientes pueden aún así obviamente llevar una vida relativamente activa 10 años sin tratamiento. Y a los 10 años te pegas un tiro porque ya sí podés, porque ya no vas a poder agarrar el revólver para tirarte el tiro. Entonces te quedas nomás en silla de ruedas. Sigamos. Tratamiento. La artritis es una enfermedad sistémica, por ende obviamente afecta al paciente, nos afecta también a nosotros como obviamente sociedad, a la familia y a todo el entorno laboral obviamente que pueda tener. Acuérdense que son personas jóvenes entre 30 y 60 años. Por ende, el tratamiento tiene que ser integral. Para la ansiedad y la depresión, para que no se suicide ni se mate, psicólogo o psiquiatra. Tiene que haber obviamente un ortesista, tiene que haber un fisioterapeuta, un fisiatra, un traumatólogo. El reumatólogo es obviamente de cabecera que va a ir obviamente pidiendo, si tiene compromiso respiratorio, al neumólogo, cardíaco, al cardiólogo. Si tiene un problema urinario, pues los mandaremos al urólogo y así sucesivamente, porque también la enfermedad me priva o me condiciona a que yo autorice el embarazo. Porque si vos tenés artritis y estás embarazada de 8 meses o de 9, 5 no avanza. De 5 entraste y vamos a terminar el semestre. Está detenido. Imagínense que la mujer aumente entre 10 a 20 kilos. Y si tiene artritis y está con compromiso de cadera, primero, el canal del parto está anulado, esa va a cesárea. Segundo, no va a poder caminar por lo menos el último trimestre, porque tiene una marcha la mujer que se llama la marcha de pato, no, de cisne. Pobre el pato. El pato pues camina así y el cisne va a caminar obviamente de esta manera, ¿no? Como el pingüino. No viste la película, pero puedes verla en Netflix, no te va a costar nada, te puedes colgar del vecino. ¿Ah? Su pariente. Entonces, integral. Sigamos. Para obviamente lograr esta satisfacción que nosotros tenemos que educarlo al paciente, a su familia, si es un niño, obviamente a los padres, conectarnos con el colegio, ya planificar y exponer al paciente el tratamiento, nunca impongan, negocien. Te doy esto, te va a provocar, te doy esto, te va a provocar esto, ¿cuál querés? Este que te provoca caída del cabello o este que te provoca impotencia sexual. Entonces el paciente va a elegir quedarse calvo, tener sexo, o no tener sexo y ser clinudo. Decidan. Esa es la forma de negociar, ¿no? No necesariamente va a pasar eso. Valorar obviamente su estado general con el fin de definir la necesidad de drogas diferentes, porque si el paciente es diabético y está de este vuelo no le van a dar corticoides porque ya no va a entrar por la puerta. Y la próxima obviamente va a estar internado en terapia intensiva porque se descompensó su diabetes. Evaluación laboral y psicológica, mandémoslos al médico del trabajo para que ellos los readecúen a dónde puede él ejercer funciones que no comprometan mucho su aparato articular. No lo voy a mandar debajo del aire acondicionado que se petrifique el cojudo y que no se pueda levantar. Entonces, eso es la adecuación que le debo decirle. Anda a la UCBOL al bloque 8, que el ascensor no sirve y es hecho obviamente por un tipo que trabaja aquí hace 20 años en la universidad, hecho a mano. Yo lo vi construir, jamás me van a ver que suba, ni bajo por ahí. Entonces, no voy a mandar a trabajar aquí, le voy a decir, subí por escalera porque te vas a caer, te vas a matar y vas a morir antes que la artritis, ¿no? Entonces, al bloque 8 y que trabajes acá arriba, no sé qué es lo que hay, pero hay algo. Entonces, ustedes adecúen a ello, ¿no? Evaluación laboral psicológica, una dieta balanceada, no seamos tan estrictos, la carne no mata, no tiene nada que ver con la artritis, pero sí induce a que tengamos más factor reumatoideo. Programar una terapia física ya y ocupacional para que el paciente pueda tener reinserción laboral lo más antes que se pueda. Evaluación quirúrgica, si el paciente amerita de que yo reemplace alguna articulación o le corrija, por ejemplo, esos dedos, yo se los puedo volver obviamente a su lugar con una cirugía obviamente y un ortopedista de mano, pero la mano va a perder su función, la garra, ¿no? Pero a las mujeres como no trabajan, no hacen nada, ya generalmente quieren estar con las manos pintadas, las uñas largas, y obviamente mirar y farsearla a sus manos y hacerla así, salir en la foto así o así.
Yo he mirado el Face de cada uno de ustedes, los he hackeado a todos. Tengo sus nombres. Y con sus nombres entro, conozco a su madre, a su padre, ya van a ver los mensajes que les voy a mandar por inbox o algún familiar que tenga más o menos apellido parecido, esté en Brasil o en la China, donde esté, lo voy a hacer. Y el tratamiento que vamos a inducir, obviamente, en base a medicación, ¿qué es lo que le vamos a ofertar al paciente? Vamos. Objetivo: controlar la inflamación, demanda del paciente; controlar el dolor, demanda del paciente; conservación de la función, demanda nuestra; prevención de secuelas, demanda nuestra; corrección de las deformidades cuando se hayan presentado, demanda mutua, porque el paciente, si es mujer, no va a querer tener las manos torcidas. Yo tengo una médica colega que tiene artritis reumatoide y trabajaba obviamente en la caja bancaria. Cuando el paciente con artritis iba, le miraba las manos y le decía: doctora, si usted no se ha podido tratar, no me va a tratar, me voy nomás. Y se iban, porque la gente es cruel. ¿Ya? Entonces, ustedes no vayan a estar con insuficiencia cardíaca o su marcapaso aquí casi afuera y se hagan los cardiólogos. Sean dermatólogos ahí, ¿no? Y no sean dermatólogos y tengan obviamente secuelas de acné. Entonces, la especialidad. Reumatólogo, ni una sola articulación deformada, jamás, no tengo ni caída ni media fractura, nunca me he fracturado ni una uña. Saliendo de aquí me voy a caer. Fractura de cadera. Entonces ustedes tienen que vender una imagen, y esa imagen tiene que ser acorde con lo que están vendiendo. No van a vender pollo y van a estar ofreciendo carne, y tengan carne expuesta ahí, pollo, los pollos hacia abierto con las piernas arriba, pollo. Entonces, la especialidad está vinculada a lo que yo puedo mostrar, y puedo demostrar que no lo tengo y que si lo tuve lo puedo corregir. ¿Ya? No vayan obviamente a ser infectólogos y estén quizás el gargajo ahí pegado a la pared del hospital, ¿no? Entonces eso no vende. O uno con rinitis alérgica o a bronquial. Entonces ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. El tratamiento rehabilitador, local o quirúrgico. Local es que yo haga una infiltración, quirúrgico es que obviamente implemente una cirugía. Voy a utilizar terapias biológicas. Si yo estoy en Estados Unidos, voy a ir de atrás para adelante, ¿no? De acá para allá. Como me creo norteamericano, entonces les hablé de esto primero. La oferta número 1 en Estados Unidos es utilizar obviamente un biológico, ¿ya? En nosotros obviamente es utilizar un DMARS. DMARS son drogas modificadoras del curso de la enfermedad, esa es su abreviatura, ¿ya? Ahí vamos a ver obviamente qué drogas tenemos. Fármacos modificadores de los síntomas, la inflamación y el dolor, y se deben tomar obviamente medidas generales que dijimos, obviamente readecuarlo al paciente. Si el paciente es burro, es casa de 2 pisos por sonso, tumbarlo obviamente abajo, tumbar la casa. Nunca construyan casa de 2 plantas sin ascensor, porque ustedes no van a ser jóvenes toda la vida. Me río en su cara ahora, me río de Janeiro, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 40 años no van a poder subir ni bajar. Y van a estar: bájame esto, subime esto. Solo el tonto construye casa de 2 plantas. El inteligente de una. Tú sabes que a los 50 no va a poder subir, y abajo lo vamos a tener todo. ¿Ya? Así que si ustedes creen que ¿qué les puedo decir? Ser bien heavy, bien así, estar a la última de la moda, como hacen en el Alto. 5 pisos sin ascensor. ¿Qué se llama esos chalets? Cholchalet se llaman. O cholchalet o algo con cholo. O cholet. ¿Ya? Los cholets son casas de 5 pisos y son unas gordas así las dueñas. 200 kilos pesan y esas no van a subir 30 años por los 400 kilos que tienen por demás. Y peor si son gorditos. Así que si quieren tener casa de 2 plantas, por lo menos sean delgados, ¿no? Entonces yo subo hasta acá, que es piso 2 o 3. 2. Vamos con la otra. Tratamiento. Primera línea para Latinoamérica es utilizar obviamente antiinflamatorios y corticoides. La segunda línea es utilizar obviamente una droga DMARS, que puede ser metronidazol, hidroxicloroquina, sulfasalacina, azatioprina o ciclofosfamida. Tercera línea son los tratamientos biológicos. Cuando uno va a dar un tratamiento, tiene que elegir obviamente primero un AINE. Pregunten si son alérgicos y obviamente el que no es alérgico a ese van a apuntar, ¿no?
Segundo, el AINE me va a quitar la inflamación. El segundo va a ser, obviamente, dijimos, metrotexate. Y siempre este va a ir combinado con uno de los de abajo. Generalmente lo voy a combinar con leflunomida. La leflunomida no es una droga de segunda línea, ni es un tratamiento de tercera línea, porque no es un biológico. Ya. Este medicamento es intermedio. Nosotros le decimos, no está nomenclado ni está autorizado, ya que es un tratamiento biológico no selectivo, porque los biológicos son selectivos. Entonces, me ayuda a que yo lo combine este con este de acá, o este puede ir combinado con este. Generalmente uno da metrotexato, ¿ya? Y le va a sumar a este sulfasalacina, que está dentro obviamente de esto, hidroxicloroquina o leflunomida. Entonces, nunca se hace monoterapia como el tratamiento de la tuberculosis. Siempre vamos a hacer duoterapia o triterapia, porque puedo utilizar obviamente un corticoide. El corticoide lo voy a usar obviamente tiempos cortos. No digo a tiempo corto, tiempos cortos, porque lo voy a usar cada vez que el paciente se me reagudice o se me inflame. Cambio de clima, se sube en avión, se va a la playa, viene acá, se va al alto, vuelve del alto y va a ser obviamente reumatismo barométrico, porque los cambios de presión, de temperatura gatillan obviamente esta enfermedad. Siguiente. El antiinflamatorio que uno puede elegir, el que uno quiera. Siempre preguntan al paciente que no sean obviamente alérgicos, entonces uno puede utilizar diclofenaco, tiempos cortos, 50% de poder antiinflamatorio, 50% de poder analgésico, 0 antitérmico. Si ustedes lo dan para la fiebre, burro le van a decir de la farmacia tras que la vea la receta. Un farmacéutico que tiene un caché más bajo. Ibuprofeno, un buen analgésico, pobre antiinflamatorio, 25% de poder antiinflamatorio y 25% de poder analgésico, 50% analgésico y 25% de poder analgésico. ¿Ya? Indometacina, este es el mejor AINE que hay. O sea, tiene 75% ¿ya? de efecto antiinflamatorio y 25% de poder analgésico. 0 para la fiebre, o sea, ustedes ni aunque lo bañen con indometacina, la fiebre no baja. Pero si es de origen reumático va a bajar porque le voy a quitar la inflamación. Tiempo hiper mega corto, más de 7 a 10 días no se puede dar porque produce daño renal e hipertensión arterial, ¿no? Es bueno, bonito y barato, cuesta 25 centavos. Viene en supositorio y viene por vía oral. En supositorio en niños funciona de una manera espectacular, pero como les dije, más de 2 o 3 días. En niños yo no lo uso más que 3 días. Yo veo niños de 10 años para arriba, pero en adultos igual, más de 7 días no lo doy y con control obviamente de función renal. La aspirineta no sirve, o sea, en reumatología no la usamos, salvo que veamos un síndrome antifosfolipídico, sí vamos a dar una aspirineta. Pero la aspirina ni en niños ni en adultos, porque produce un síndrome que se llama síndrome de... ¿Llevaron pediatría? Se lleva pediatría en anatomía, se lleva pediatría en fisiología, se lleva pediatría en semiología, en todas. Bien, ¿quién dijo eso? ¿Vos? ¿Lo buscaste en ChatGPT? El síndrome. Entonces ese síndrome ha hecho de que no la usen mucho los pediatras, se la usaban mucho obviamente todos los dolorcitos, calmadol y todo lo que era calmate tenía aspirineta. ¿No? En la actualidad no la usamos mucho. COSIP se pusieron de moda más o menos en el 1990. El primero sale piroxicam, en los 2000 sale meloxicam, el Celecoxib sale a partir del año 2000,
¿ya? Y el Eterococib, que ha tenido mucha controversia, que es un AINE que salió se llama Vioxx, salió más o menos en el 2010, y Roche hizo un estudio para tumbárselo y dijo que provocaba trombosis, que se habían muerto la mitad de los pacientes que usaron, y obviamente este era de Pfizer, y por ende obviamente lo sacaron del mercado. En la actualidad, el dueño de la molécula hizo un estudio ya, a 10 años y demostró de que los pacientes tenían el mismo riesgo utilizando ibuprofeno, indometacina o Celecoxib que los que utilizaban Eterococib. Entonces se vuelve a comerciar desde el año 2022 en el mundo. O sea, ahorita es el antiinflamatorio más vendido. Corticoides. Utilizamos prednisona, metilprednisolona y obviamente en la actualidad que no está autorizado, ¿ya? Utilizamos deflazacort. Es un corticoide que tiene menos poder antiinflamatorio que obviamente la prednisona, no produce tanto Cushing, no produce osteopenia, ni eleva tampoco mucho el azúcar, por ende obviamente se lo usa más a tiempos largos. A tiempo corto usamos siempre prednisona. Sigamos. Metrotexato, las dosis van entre 7.5 y 15 miligramos hasta 20 por semana. La leflunomida se empieza con 100 miligramos por 3 días, después se baja a 20 o 10 miligramos diarios. La sulfasalacina, 500 miligramos día semanal o 500 miligramos a 2 gramos día por vía oral. Los antipalúdicos, la hidroxicloroquina, 400 miligramos a 200 miligramos, dependiendo de dónde estamos. Y la cloroquina que se usa en los seguros públicos, que no debería de usarse porque produce mucha ceguera, ¿no? Entonces, es un medicamento para el paludismo, de exclusividad la cloroquina, la hidroxi no. La D-penicilamina, 10 miligramos kilogramo peso día. Las sales de oro se las traigo como recuerdo, por eso les he puesto esto, porque se usaban mucho hasta la década de los 80, donde fueron descartadas porque vinieron otros medicamentos menos tóxicos, porque esto era muy nefrotóxico, muy caro porque valía como oro y producía mucha insuficiencia renal, ¿no? La ciclosporina A, cara, obviamente para un tratamiento crónico. La satioprina sí la usamos a 2 miligramos kilogramo peso. La ciclofosfamida en casos obviamente donde la artritis sea muy agresiva, ya tenemos que ser agresivos. Siempre decíamos que tenemos que combinar obviamente una triterapia o por lo menos una duoterapia, ¿no? Metrotexato es la droga madre, ¿ya? La sulfasalacina es su coadyuvante, o la hidroxicloroquina, que puede ser también un buen coadyuvante dependiendo de qué es lo que tiene el paciente y qué es lo que queremos darles. Sigamos. Los biológicos están obviamente los anti-TNF, que infliximab, eterneced es la más antigua y adalimumab es la segunda y esta es la tercera, ¿no? En haber aparecido. Todas van a apuntar obviamente a quién, al factor de necrosis tumoral alfa. Sabemos que es obviamente una de las citoquinas que tenemos que bloquear para que la cascada de la inflamación se pare, ¿no? La enfermedad es inflamatoria. Reacciones adversas generales leves, tenemos tuberculosis, un paciente acaba de diagnosticarse, deterioro de la función cardíaca cuando usamos infliximab, enfermedades desmielinizantes, el eterneced está muy vinculado obviamente a esas lesiones neurológicas y tumores sólidos y síndromes linfoproliferativos que están en dudas, pero que obviamente los tenemos que pensar cuando vamos a dar. Siempre preguntarle si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, en el caso de que sean mujeres, porque sabemos que son la mayoría mujeres, ¿ya? Y si ellos han tenido en algún momento alguna evidencia de algún tipo de cáncer, así sea un cáncer de piel, no se puede utilizar ningún biológico. Agentes obviamente anti-interleuquina 1, la anakinra, ¿ya? Antagonista obviamente de la interleuquina 1, o sea, la estamos bloqueando ahí. Ustedes conocen toda la cascada de la inflamación, porque esto nos cansamos de verlo en el módulo anterior. Sigamos. Tratamiento rehabilitador, en los brotes hay que echarlo al paciente, no es mandarlo a hacer fisioterapia porque está dolorido, más dolor, más inflamación. Y en las fases inactivas, ahí lo vamos a mandar a rehabilitarse, ¿no? Que gane músculo. Tratamiento local, infiltraciones con corticoides, synovial artrodesis química, que le podemos poner obviamente algunos isótopos radiactivos que funcionan bien cuando las sinovitis son crónicas. En el tratamiento quirúrgico, en las fases tardías, las prótesis, ya, artrodesis, voy a poner obviamente con deflazacort.
Sinodectomía y ruptura de tendones para obviamente lograr que estos dedos vuelvan a su lugar, pero acuérdense que pierde la función porque lo estamos rompiendo. Artrodesis es el cambio obviamente de una articulación por una prótesis, vamos a llamarla lo más fisiológica posible. La mejor es la prótesis de cadera. Hay prótesis de hombro, de codo, de cadera, de rodilla, de tobillo no porque es complicado. Sigamos. Control y monitoreo de actividad de la enfermedad, controlemos los medicamentos, evaluación de criterios de remisión, psicológico, perfil del paciente, prevención de las deformidades, evaluación y control de problemas quirúrgicos y reactivación de la enfermedad. O sea, eso es lo que tenemos que ver, obviamente, para eso se le hace un seguimiento al paciente cada 3 o cada 4 meses que lo tenemos que citar. Sigamos. Criterio de remisión, que disminuya la rigidez, ausencia de síntomas como dolor, que no haya fatiga, ausencia de sensibilidad a movimientos o cambios de temperatura, que no haya inflamación en tejidos blandos ni en articulaciones y la BCG sea menor obviamente de 30 en el hombre y en la mujer. ¿Ya? Esos son criterios para poder retirar la medicación. Siguiente. Bueno, ahí se termina.